noches de nuevo con ustedes. Primero, agradecerles a todas las personas que nos han estado escribiendo, todos los mensajes que han enviado a las ponencias que hemos tenido el gusto de presentar hoy. Hoy esta ya es nuestra tercera ponencia y vamos a cerrar con broche de oro esta noche. Agradecemos a todas las personas que entienden y que nos envían muchos mensajes por interno, que nos envían mensajes por las redes sociales diciendo, tranquilos, aquí estamos. Hacer un congreso en redes sociales no es fácil. Realmente en estos días de cuarentena, en estos días de tanta virtualidad, conectarnos de esta manera realmente ha sido un desafío, pero gracias a todas las personas que se han conectado, que siguen con nosotros y que van a seguir. Ya nos quedan 2 días, hoy estamos cerrando nuestro día número 19 de congreso y voy a darle la palabra en este momento a la doctora Ana María Salazar Montes. Ella es psicóloga, PhD en neurociencias y nos va a presentar una investigación que ya ha venido realizando en intervenciones no farmacológicas en la enfermedad de Alzheimer. Doctora Ana María, buenas noches, ¿cómo le va? David, muchísimas gracias. Buenas noches para todas y para todos los que están ahí presentes, conectados. Y bueno, yo encantada de estar en estos espacios, ¿no? De construcción de conocimiento, de empoderamiento de la psicología. Y bueno, hablar de enfermedad de Alzheimer, yo creo que es hablar de la actualidad de una epidemia que están viviendo las personas mayores. Entonces, yo encantadísima, muchas Bueno, gracias, David. maravilloso. Vamos a iniciar entonces con su presentación, con ese marco que usted nos da, una epidemia que se está viviendo. Me imagino yo que las cifras siguen subiendo, el deterioro, bueno, nuestros estilos de vida, en fin, tantas cosas. Doctora Ana María, bienvenida y la escuchamos. Muchísimas gracias, David. Bueno, qué bueno estar con todos acá. Quiero mostrar un poco lo que voy a abarcar en esta charla y que se basa un poco también en preguntas que surgen de las personas en general acerca de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo primero de lo que quiero hablar es de los cambios neurocognitivos que se presentan en un envejecimiento normal y cuáles son esos cambios neurocognitivos que se presentan en el Alzheimer, para que la gente tenga un poco claro cuál es la diferencia entre estos dos, ¿no? Porque una de las cosas que más pasa, especialmente en atención primaria, es que se confunden las quejas de memoria normales asociadas a la edad con un proceso cognitivo y pues no se le da la importancia que es y finalmente no se da la atención que debería tener esa persona. Entonces, esto me parece importante. Después voy a hablarles un poco acerca del Alzheimer y por supuesto voy a terminar hablando acerca de las estrategias no farmacológicas más usadas en la enfermedad de Alzheimer, lo que hoy en día usamos desde lo no farmacológico, donde por supuesto la psicología y la neuropsicología tiene mucho que decir allí, mucho que aportar para el tratamiento de esta enfermedad. Eh, brevemente, yo creo que todos aquí estamos empapados acerca de ese proceso de envejecimiento poblacional que ha venido surgiendo desde hace ya varias décadas y que las perspectivas apuntan a que va a seguir aumentando, ¿no? No nos queremos morir, queremos seguir acá, cada vez somos más longevos, cada vez vivimos más años, cada vez tenemos menos hijos y bueno, todo esto hace que se aumente este proceso de envejecimiento mundial y mucho más en países en vías de desarrollo como el nuestro. Entonces, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la ADI, CEPAL, CELADE, muestran cómo ese incremento poblacional va a llegar incluso a triplicarse para el 2050, ¿cierto? Y estamos a portas, pensamos que está muy lejos, pero en realidad no estamos tan lejos para el 2050. Entonces, pues bueno, a medida que pasa este proceso de envejecimiento poblacional, donde se espera que justamente para el 2050 las personas mayores representen aproximadamente el 30% de la población general en el mundo, pues también es
obvio pensar que las enfermedades prevalentes de esta etapa de la vida, pues también van a tener un aumento incrementado. Y dentro de salud mental, las dos enfermedades más prevalentes en las personas mayores son la depresión y las demencias. Y dentro de las demencias, pues se encuentra la enfermedad de Alzheimer. Cuando nosotros hablamos de enfermedad de Alzheimer, cuando hablamos de proceso de envejecimiento, hay muchas creencias, hay muchos mitos alrededor de esto. Muchas personas creen que el envejecer y que ser viejo es sinónimo necesariamente de tener un deterioro cognitivo patológico. Y pues esto no es cierto, ¿no? El deterioro cognitivo patológico es una demencia, pero en el proceso de envejecimiento, en todas las etapas de la vida, pues nuestro cerebro va cambiando, nuestros estilos de vida también, nuestros roles también, ¿cierto? Hay muchísimos cambios. Y en el envejecimiento normal, pues hay cambios morfológicos, hay cambios fisiológicos también en nuestro cerebro, hay cambios metabólicos y esto ocurre por el paso de los años. Y por supuesto, como lo decía David al inicio, pues también intervienen muchísimo los estilos de vida que nosotros hayamos llevado a lo largo de nuestra vida, la calidad de vida, nuestros procesos nutricionales, cómo llevemos nuestra salud mental, todo eso va a influir y por supuesto va a impactar de alguna manera en el envejecimiento. Entonces hay unos cambios que son normales y hay otros que son definitivamente patológicos. ¿Cuáles son esos cambios que son normales dentro de un envejecimiento, valga la redundancia, normal? Entonces hay unos cambios cognitivos muy claros, muy definidos, donde hay una disminución un poco en los niveles atencionales, ¿cierto? Especialmente en el nivel de vigilancia, en la capacidad inhibitoria y en la atención alternante. Entonces, las personas se vuelven un poquito más lentas para reaccionar, les cuesta más inhibir otros estímulos del ambiente y quedarse concentrados en un solo estímulo y pues hacer cosas alternando el mismo estímulo, ¿no? Entonces, hay una disminución pequeña en esto. También hay una disminución en la velocidad de procesamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un enlentecimiento generalizado, sensorial, motor y por supuesto cognitivo, que es lo que empezamos a hablar con los procesos atencionales, sin que esto implique que las personas no puedan seguir realizando sus actividades de la vida diaria de una forma normal, ¿sí? Estos cambios solo implican eso, que hay un enlentecimiento y una forma diferente de hacer las cosas, pero no necesariamente que haya ya un grado de dependencia. También se ha documentado que hay cambios específicos en la memoria y de hecho lo que más preocupa a las personas mayores son los cambios en la memoria, es de lo que más se dan cuenta. Los procesos atencionales, las demás funciones no son tan evidentes, pero la memoria sí que es un punto específico donde las personas se sienten más susceptibles a estos cambios. ¿Qué pasa entonces en un envejecimiento normal? Hay una disminución en la memoria de trabajo, que es esa memoria inmediata de corto plazo que usamos para hacer cosas de inmediato. Hay un cambio en la memoria prospectiva. Esa memoria prospectiva se refiere a la memoria del futuro, ¿no? Cuando yo planeo hacer cosas en el futuro, por ejemplo, que yo diga, bueno, tengo que ir al supermercado mañana, ¿sí? Acordarme, ¿cierto? El otro día que tengo que ir al supermercado, ¿cierto? Eso hace parte de esa memoria prospectiva, es la memoria del futuro. Entonces, planean cosas y puede haber fallos en eso. Voy a ir al supermercado mañana, se llegó el día de mañana y se nos olvidó ir al supermercado, ¿sí? Cosas así. Hay dificultades en la memoria episódica también. Aunque se mantiene, hay unos pocos fallos, una disminución también en la memoria semántica y en la memoria procedimental. Especialmente en la procedimental, lo que más sucede es ese enlentecimiento motor, que va a influenciar directamente allá.
Las funciones visoespaciales y visoconstruccionales también se van a ver impactadas. Están relacionadas con esos procesos de organización y habilidades visomotoras. Pero además recordemos que la parte perceptual, especialmente la visión y la audición, empiezan a cambiar y a disminuirse desde mucho antes, ¿no? Incluso desde los 40 años empiezan a tener ciertos cambios. Entonces, claro, esto también influye directamente para que esas habilidades específicas para organizar, para ubicarnos en ciertos espacios, pues empiecen a tener ciertos fallos. Las funciones ejecutivas, que son aquellas funciones que nos permiten estar en el día a día, que nos permiten resolver problemas, que nos permiten tomar decisiones de manera adecuada, que nos permiten ser flexibles a los cambios, también empieza a tener una disminución. Entonces, ya preferimos consultarle a alguien, a alguno de nuestros hijos o a un amigo, a algún vecino cuando vamos a tomar una decisión, ¿cierto? Pero finalmente seguimos siendo independientes en tomar decisiones. Lo mismo pasa cuando vamos a resolver un problema. Empezamos de pronto a dudar y le preguntamos a alguien. Nos volvemos menos flexibles al cambio, ¿no? Algunas personas piensan, no, es que las personas mayores son tercas. Pues eso hace parte de la flexibilidad mental. Ya no les gusta cambiar tanto, no les gusta ser tan dinámicos, pero también eso se da porque pues hay un esfuerzo adicional para adaptarse a esos nuevos cambios. El lenguaje, por su parte, es de las funciones que mejor se conserva con la edad. Y de hecho, el lenguaje va madurando y va alimentándose a lo largo de la vida, ¿no? Vamos enriqueciendo nuestro lenguaje, adquiriendo más palabras, ¿cierto? Siendo un poco más sofisticados en ese lenguaje y ese más o menos se mantiene. Sin embargo, aparecen algunas fallas, como por ejemplo la anomia, que es un fenómeno, es el famoso fenómeno de punta de lengua, ¿no? Encuentro la palabra que quiero decir, pero me acuerdo después de un ratico y la digo. La fluencia del lenguaje disminuye un poco y los procesos de comprensión pues también disminuyen, y esto está relacionado a esos procesos de comprensión porque también empieza a disminuir esa capacidad auditiva. Dentro de los cambios neuroanatómicos que se dan en un envejecimiento normal, pues está la disminución del peso y del volumen cerebral. Más o menos un 40% de las personas mayores jóvenes, es decir, entre los 60 y los 70 años, empiezan a tener algún grado de atrofia en la corteza. Hay pérdida de neuronas, especialmente en áreas específicas como los lóbulos temporales, parietales, la amígdala, el hipocampo, que es tan importante y está implicado en tantos procesos cognitivos, especialmente en la memoria. Hay disminución de la sustancia gris y, por supuesto, esta pérdida de neuronas y esta disminución del volumen, pues se va a evidenciar en el ensanchamiento de los surcos de ese cerebro, ¿no? Entonces ahí ustedes ven en la imagen, ¿cierto? La imagen que está a la derecha, pues es un cerebro que tiene como más espacios, ¿cierto? En ese cerebro. Entonces a eso nos referimos cuando hay un ensanchamiento justamente de los surcos. También hay una disminución en la mielina. Y pues recordemos que la mielina, esa sustancia blanca, es muy importante para el funcionamiento celular, el funcionamiento de nuestras neuronas, ¿no? Son las que ayudan a que los mensajes que van de neurona a neurona, pues pasen más rápido, ¿cierto? Entonces, si hay esa disminución, pues uno empieza a atar cabos y ver por qué hay un enlentecimiento generalizado también, ¿no? Hay unos cambios en los neurotransmisores, hay una disminución en ciertos neurotransmisores, acetilcolina, dopamina, noradrenalina, y justamente algunos de ellos están implicados en procesos cognitivos también. Y desde la parte vascular, pues hay una pérdida de la flexibilidad de los vasos sanguíneos, lo que significa que también hay un decremento del flujo sanguíneo. Y pues recuerden que las arterias y las venas, incluidas por supuesto las que pasan por nuestro cerebro, pues lo que llevan es glucosa y oxígeno,
y necesitamos de esos recursos para poder pensar y para que nuestro cerebro funcione de manera correcta. Entonces, todo esto va hilándose un poco. Ya sabiendo cuáles son esos cambios neuroanatómicos y neurocognitivos en un envejecimiento normal y sabiendo que esto que está acá no implica directamente un grado de dependencia de un individuo ni implica una enfermedad neurodegenerativa, empecemos a mirar cuál sería la diferencia, ¿cierto?, entre un envejecimiento normal y una enfermedad de Alzheimer. Y más adelante les empiezo a contar y a definir un poco qué es el Alzheimer, ¿no? ¿Qué es lo que realmente determina el envejecimiento normal y cuándo comienza una demencia tipo Alzheimer? Por supuesto, cuando hay una demencia tipo Alzheimer, pues los cambios neuroanatómicos y neurocognitivos que nombré anteriormente se ven muchísimo más marcados y van en un deterioro acelerado que va por una serie de fases que ya les voy a contar. Y bueno, en el envejecimiento normal, lo que uno esperaría en un individuo es que existan quejas de cambio de memoria, es decir, que las personas sean conscientes y digan, oiga, es que yo ya como que no me acuerdo mucho de las cosas, se me están quemando más fácil las ollas, se me están olvidando más las cosas y las personas pues son más conscientes de ese cambio en los procesos de memoria, ¿no? En el Alzheimer, las quejas de memoria están presentes aún, hay un cierto grado de percepción de esos cambios en la fase inicial, pero después de esa fase inicial ya no hay quejas de memoria, es decir, las personas dejan de tener esa capacidad metacognitiva de reflexionar y de mirar y ser conscientes de qué pasa en su propio funcionamiento cognitivo, ¿sí? Entonces, esa es una diferencia muy importante. Si estamos bien, vamos a notar que nuestra memoria está cambiando. Si ya tenemos un proceso patológico, los demás notan que mi memoria cambia, pero yo no soy consciente de que mi memoria está cambiando, ¿no? En un envejecimiento normal, las personas pueden tomar de vez en cuando una mala decisión, ¿no? Y eso le pasa a cualquiera, no solamente a los viejos, sino en cualquier momento de la vida. Sin embargo, en el Alzheimer ya se nota que esta toma de decisiones son inadecuadas la mayor parte del tiempo. Tanto así que la gente realmente lo nota y empieza a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que le está pasando a mi papá? ¿Qué es lo que le está pasando a mi abuelo? Que es que no cacha ni una y está metiendo la pata todo el tiempo, ¿no? En un envejecimiento normal pueden pasar olvidos cotidianos, ¿sí? Por ejemplo, olvidar pagar una cuenta, una factura de vez en cuando, pero en un Alzheimer ya se vuelve constante los olvidos, ¿no? Entonces no se trata solamente de que se les olvida pagar las cuentas, sino que además se les quema casi todos los días las ollas porque no se acordaron que dejaron la estufa prendida y se fueron a ver la novela. Empiezan a tener muy marcado ese tipo de olvidos. En un envejecimiento normal puede olvidarse el día y más, por ejemplo, en este contexto de pandemia donde no estamos saliendo mucho a la calle, pero finalmente después de un ratico las personas recuerdan la fecha, ¿sí? Recuerdan en qué momento estamos. En el Alzheimer, no. En el Alzheimer ya empieza a haber una desorientación mucho más marcada, no solamente temporal, sino incluso algunas veces espacial también, ¿sí? Ya empieza a marcarse muy frecuentemente este tipo de desorientación. En un envejecimiento normal puede olvidarse algunas veces alguna palabra que uno quiera decir, la famosa anomia, que de hecho la acabo de nombrar en la diapositiva anterior. Entonces, sí, a uno le puede pasar que uno no encuentre la palabra, pero en el Alzheimer ya esto se vuelve mucho más frecuente, pero además ya hay una dificultad para iniciar una conversación y para mantener una conversación.
como si no fluyeran las palabras, como si no, uno no supiera qué preguntar, como que se vuelve monotemática la conversación, no hay una conversación rica, ¿sí? Entonces, allí ya se empiezan a ver estas diferencias. Y bueno, en un envejecimiento normal también nos puede pasar que perdamos cosas de vez en cuando, que se nos refundan las cosas de vez en cuando, ¿no? Las gafas que no las dejé donde siempre, el celular que no lo dejé donde siempre y no lo encuentro. Pero en el Alzheimer ya esto se vuelve realmente con mucha frecuencia, casi todos los días, y no solamente se refunden las cosas, sino que además terminan perdiéndose las cosas, ¿no? No las encuentran con facilidad porque las colocan en lugares donde no se acordaron que las colocaron allí, y esto se vuelve casi que una rutina del día a día, ¿sí? Entonces vamos viendo un poco esas diferencias que son muy importantes. La mayoría de las personas se preocupan cuando empiezan a percibir que hay un cambio en su memoria. Y está muy bien que se preocupen. ¿En qué sentido? En el que van a consultar al médico y se van a poder tomar diferentes estrategias para prevenir o enlentecer un proceso de deterioro cognitivo. De hecho, hay algunos estudios que muestran que más o menos un 50% de las personas mayores que acuden a atención primaria con su médico de cabecera tienen una queja de memoria, ¿sí? Es decir, la mitad llegan a consulta por cualquier otra cosa, por hipertensión, por un control normal, y le dicen a su médico que su memoria está cambiando y que está preocupado por esa memoria. Entonces el médico tiene que ser muy hábil, muy astuto y apenas se dé esa queja, inmediatamente, solamente por prevención, remitir a esta persona a neurología o a neuropsicología para comprobar si esta queja de memoria está colindando con un deterioro leve, ¿cierto? O si realmente hace parte de ese procedimiento, de esos cambios normales asociados a la edad. Sin embargo, lo que se ve, lo que nos muestran los estudios, es que desafortunadamente eso no sucede, sino que la mayoría de las personas que llegan con estas quejas de atención primaria no son atendidas, no son remitidas y quedan, por supuesto, expuestas a que avance una enfermedad neurodegenerativa. Entonces eso me parece algo súper clave. Y no solamente para los médicos de atención primaria, para los psicólogos también, porque cada día se va a aumentar más la consulta psicológica geriátrica. Hace unos años no era tan frecuente, pero ahora sí es muy frecuente. Entonces también los psicólogos debemos estar preparados para eso. Bueno, muy bien. Ahora sí hablemos de qué es la enfermedad de Alzheimer y qué es una demencia tipo Alzheimer, porque hay mucha confusión y hay muchos mitos también alrededor sobre qué es la enfermedad de Alzheimer, si es igual a una demencia de Alzheimer, si es igual a una demencia senil, qué es lo que pasa allí. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de enfermedad de Alzheimer, hablamos de una enfermedad que tiene diferentes fases, que comienza a una edad temprana, ¿cierto? Entonces, puede comenzar a los 40 años perfectamente, y que en ese momento no tiene una sintomatología evidente, ¿sí? Sí que hay reportes cualitativos donde algunas personas narran que sienten unos cambios marcados en su cognición, pero en pruebas cognitivas las puntuaciones salen normales o salen borderline, y en psicomarcadores pues no hay una evidencia muy clara de que haya algo específico que esté mostrando que está presente esta enfermedad. Sí parece que hay un incremento leve en la proteína tau, que ya más adelante les cuento, pero no mucho más allá de eso. Y esta enfermedad pues va evolucionando, ¿cierto? Llega a un estado predemencial, donde hay unos cambios leves en la cognición, donde no necesariamente hay
una interferencia en las actividades de la vida diaria, puede que haya unos cambios sutiles en las actividades instrumentales, pero nada muy visible, y a esta parte predemencial se le llama deterioro cognitivo leve. En el DSM-5 lo clasifican como trastorno neurocognitivo menor, y pues esto va a durar algún tiempo y finalmente aparece una demencia, es decir, la demencia de Alzheimer es la manifestación sintomática de una enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Eso es importante que nosotros lo tengamos allí en cuenta. Cuando aparece una demencia tipo Alzheimer, sí hay unos biomarcadores que nos están indicando que hay esa enfermedad y hay unos psicomarcadores que nos están indicando que la enfermedad realmente existe. Les voy a contar un poco acerca de esto. Algo muy importante a resaltar y hace parte de la importancia de por qué estudiar sobre Alzheimer, y de hecho, dentro de todo el conjunto de demencias, yo me atrevería a decir que es la demencia más estudiada, es por su alta prevalencia, ¿sí? La prevalencia de la enfermedad de Alzheimer tiene variaciones, pero más o menos su porcentaje dentro de todo el conjunto de demencias es entre el 60 y el 80%. Es decir, entre el 60 y el 80% de los diagnósticos pertenecen a una demencia tipo Alzheimer. Y después pues aparecen otros tipos de demencia que tienen, por supuesto, una fisiopatología diferente y una manifestación sintomática diferente, como la demencia frontotemporal, la vascular. Bueno, hay muchos otros tipos de demencia, ¿vale? Es importante también aclarar, uno escucha mucho a las familias y es digamos que es un término común que se usa en medicina, y es hablar de la famosa demencia senil, ¿sí? Entonces a veces uno escucha pacientes que las familias le dicen, no, es que mi abuelo no tiene demencia de Alzheimer, sino tiene demencia senil, ¿sí? Demencia senil simplemente hace referencia a cualquier tipo de demencia en las personas mayores, pero realmente no es un concepto que se deba usar, dado que no da las características específicas de la demencia como tal, de cualquier tipo de demencia, ¿sí? Entonces, es un poco para aclarar ese término. Como les decía anteriormente, cuando hablamos de la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? Pues hablamos de una serie de fases, ¿sí? Entonces, está esta fase de normalidad, donde que yo les decía que podía iniciar más o menos a los 40 años, 40 y pico, donde no hay síntomas cognitivos evidentes, donde no hay psicomarcadores muy evidentes, ¿cierto? Pero sí hay una percepción del individuo de algún cambio leve, y esto va a evolucionar, ¿cierto? Algo que llamamos deterioro cognitivo leve, que es esa fase predemencial, y ya se evidencian desde psicomarcadores y desde biomarcadores, pues unos síntomas ya un poco más evidentes. Entonces, la memoria, las funciones cognitivas empiezan a caerse un poquito, pero no todavía para llegar a un proceso demencial, pero sí están un poquito caídas, están como en esta zona. No necesariamente, como les decía, va a haber dificultades en las actividades de la vida diaria, no necesariamente va a haber dificultades en las actividades instrumentales, aunque sí algunas personas empiezan a tener algunos fallos no muy notorios en esas actividades, especialmente instrumentales, que son las que nos requieren un proceso cognitivo mucho mayor. Entonces, ¿qué es característico aquí en el deterioro cognitivo leve? Que haya una queja de memoria del paciente, ¿sí? El paciente nota y dice, yo estoy viendo que mi memoria está cambiando, por eso es tan importante que cuando una persona mayor se queje de la memoria o sienta sus cambios, consulte al médico, porque pueden ser cambios normales asociados a la edad, pero también puede estar en un proceso de deterioro cognitivo leve, ¿sí? Cuando estamos en ese proceso de deterioro cognitivo leve, pues es ideal especialmente para hacer prevención
y pues que este proceso no pase a una demencia o pase de una manera mucho más lenta hacia una demencia, ¿no? Entonces, este proceso de deterioro cognitivo leve es bien interesante porque tiene diferentes espectros, pero además, si hay un adecuado control de factores de riesgo y si hay un adecuado proceso de estimulación cognitiva, las personas pueden quedarse en ese deterioro cognitivo leve el resto de la vida o pueden incluso devolverse a puntuaciones de normalidad en la vejez. O definitivamente, depende del conjunto de factores de riesgo que tengamos y de nuestro estilo de vida, pues puede avanzar a un proceso demencial. Entonces, no es tan cierto que esto sea algo tan lineal, ¿no? Aparentemente sí lo es, pero hay muchos matices en cada una de estas etapas, ¿no? Cuando ya iniciamos una etapa demencial, ¿cierto? Pues dentro de esa demencia aparecen también diferentes etapas y esto es muy importante que la gente lo tenga claro, porque la mayoría de la gente piensa demencia, uy, ya es una persona que no tiene memoria, que todos sus procesos cognitivos están alterados, que ya es dependiente, bueno, y resulta que aunque esto sí sucede dentro de la enfermedad, pues se va a manifestar de manera diferente en cada etapa de la enfermedad, pero además también se va a presentar de manera diferente en cada individuo, ¿sí? Hay personas que pueden durar en el estado leve algunos años, 5 años, por ejemplo, ¿cierto? En el estado moderado pueden durar 3 años o 5 años y evolucionar muy rápido a una demencia, ¿sí? Entonces va a depender de muchas cosas. Lo que sí es cierto es que dentro de ese proceso de enfermedad de Alzheimer, cuando ya se manifiesta este proceso demencial, pues un proceso demencial puede durar incluso hasta 20 años o más, ¿sí? Dependiendo de cada persona. ¿Qué pasa entonces en un estadio leve de la demencia? Lo que más caracteriza a este estado leve es que hay preguntas repetitivas, ¿no? La persona no es consciente de que está repitiendo las mismas cosas, de que está preguntando las mismas cosas, pero sus familiares sí son conscientes, ¿sí? Resultado de eso, los hijos, los vecinos le están diciendo, usted ya me dijo eso, pero usted ya me dijo eso, pero no se acuerda que usted ya me dijo eso. Y el impacto psicológico para la persona de darse cuenta que está repitiendo y que no se está dando cuenta es que se siente mal y empieza a aislarse, le da vergüenza con sus hijos, le da vergüenza con las demás personas. Y este estado psicológico pues no favorece para nada ese proceso demencial. También pasa muy frecuentemente en este estado leve que empiecen a olvidar nombres de personas conocidas, que no las reconozcan fácilmente, que se les olvide palabras y el significado de esas palabras, que haya una reducción en el vocabulario, lo que genera un aislamiento también, ¿cierto? Y ese compromiso de la memoria prospectiva que les decía, es decir, el olvido de compromisos y de tareas que tenían que hacer. Entonces, esa parte, esa etapa, como todavía hay un proceso de conciencia de lo que le está pasando al individuo, ¿cierto? Pues genera muchísima angustia en las personas, genera tristeza, genera inseguridad, genera que se estén disculpando, genera sentimientos de incapacidad, genera mucho malestar, ¿no? Y por eso pues las personas terminan también aislándose. Y lo que es más triste, la familia y la parte social, pues no se dan cuenta de esto, ¿no? Es más fácil y es normal que uno le sorprenda que, oiga, es que esto ya me lo dijo mi mamá ayer por teléfono y otra vez me está contando la misma historia, mejor yo le digo que ya me lo contó, ¿no? Entonces empiezo a enfrentarla pensando que de pronto es lo mejor y bueno, se crea todo este estado de malestar psicológico. Cuando se pasa de ese estado leve a un estado moderado, pues por supuesto hay mayor impacto en esos procesos de memoria, muchos más olvidos, se presenta ya una desorientación temporoespacial constante,
empieza a presentarse una falta de espontaneidad, ¿cierto? Incluso hasta cierta apatía. Hay dificultades para comprender, entonces las personas empiezan a repetir siempre como si estuvieran sordas, y en algunos casos, claro que sí, hay disminución de la audición, pero en otros casos lo que sucede es que como no están entendiendo, no están comprendiendo el lenguaje, pues la reacción automática es decir, ¿cómo? Repítame, es que no le entendí, no le escuché, ¿sí? Pero hay de base, pues, una falta de esa comprensión. Se empieza a evidenciar más que ya no se quieren hacer los hobbies que se tenían antes, entonces ya hay más pereza para leer, hay más pereza para escribir, eh, puede colindar con caídas en la marcha, ¿no? Con que se caigan al piso, se tropiecen. Puede haber reacciones incluso agresivas cuando se enfrentan a un proceso de desorientación. Y bueno, los cambios de la escritura también es bien interesante porque, por ejemplo, van a firmar un cheque y no se acuerdan cómo era su firma, ¿no? Entonces les cuesta hacer la firma. O se dan cuenta que si escriben un párrafo se comieron algunas letras o alguna palabra conectora, entonces ya empieza a haber como este tipo de fallos, ¿no? Y por supuesto, el impacto pues es que va a seguir aumentando el aislamiento, pero no solamente por parte del individuo, sino también de su entorno, porque como el entorno, las familias no entienden qué está sucediendo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué le digo si no me entiende? ¿Para qué le pregunto si es que no me entiende y no va a hacerlo, ¿no? Entonces, él se aísla, pero la familia también empieza a aislar, ¿no? Empieza obviamente a percibir esos sentimientos de estar excluido, también puede haber angustia y por supuesto puede aparecer alteraciones del comportamiento como irritabilidad y pues pérdida de la autonomía porque ya no pueden manejar el dinero, porque ya se van a perder en la calle, entonces necesitan salir con otra persona y bueno, empieza una lucha aquí bien compleja entre el creer que soy autónomo pero el necesitar de otra persona, ¿no? Entonces es algo muy complicado de manejar para las familias. Finalmente, en un estadio severo, pues ya hay una pérdida sustancial de todas las funciones intelectuales, ¿no? Que puede llegar incluso hasta el mutismo, ¿no? Pérdida de lenguaje total, hay una rigidez muscular, lo que lleva a una pérdida del movimiento, ya las personas no se pueden parar y bueno, hay finalmente una dependencia total de otros. Entonces, es todo un recorrido y cada fase puede durar 5 años perfectamente, más o menos, dependiendo de muchas variables personales del individuo. Bueno, esto simplemente como para acotar que al momento del diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer, pues nos basamos en procesos de psicomarcadores y en procesos de biomarcadores, ¿no? Entonces, psicomarcadores son las pruebas neuropsicológicas, ¿cierto? Que nos están indicando que esa persona está al menos más de 5 desviaciones estándar por debajo en las puntuaciones normales eh, de cualquier test, y nos va a mostrar ciertos fenómenos patológicos cognitivos de cada una de esas funciones. Y por supuesto, esto tiene que estar corroborado con biomarcadores que casi siempre se evidencian por neuroimágenes, ¿sí? Entonces, el beta-amiloide que mide esos procesos de concentración de amiloide en el cerebro, hay otros como el FDG-PET que nos mide más es la glucosa, que está relacionada con alteración cognitiva también en ese cerebro y bueno, hay diferentes marcadores específicos, eh, como por ejemplo se evidencia mayor atrofia, ¿cierto? Se muestra depósitos de beta-amiloide, mayor atrofia neural, especialmente en las áreas parietales, temporales, frontales, hipocampo, sistema límbico, y pues hay un deterioro funcional específico, que es lo que me va a determinar finalmente a mí si debo dar un diagnóstico específico de enfermedad de Alzheimer o si pues no lo debo dar. ¿Cuáles son las causas de esta enfermedad? Hay muchas hipótesis acerca de las causas. Digamos que la causa más
más aceptada, es la concentración de dos proteínas, la proteína tau y la beta amiloide, que en neuronas sanas pues tienen una función específica, pero cuando las neuronas empiezan a enfermarse, pues estas proteínas se vuelven basuras proteicas en el cerebro, ¿sí? Entonces lo que hacen estas basuras es que se acumulan dentro de la célula, tienen una función específica en algo que se llama microtúbulos dentro de la neurona, que sostiene un poco, que ayuda, apoya un poco la sustancia blanca, y estos microtúbulos se desintegran, llevan a un proceso inflamatorio de esa célula, y esa célula finalmente se muere, pero queda en el cerebro esa acumulación de proteína tau que se convierte en ovillos neurofibrilares, ¿no? Aparecen unas marañas allí en ese cerebro, ¿sí? Esa es como la causa más aceptada. Pero también hay otras hipótesis, como por ejemplo la hipótesis colinérgica. Ya hablamos al inicio que hay una reducción de neurotransmisores. Dentro de ellos, pues está la acetilcolina, que se relaciona con procesos nésicos justamente, y entonces una de las hipótesis es que al reducirse este neurotransmisor, pues va a impactar directamente en la cognición. Hay toda una gama de estudios relacionados con hipótesis genéticas. Entonces sí hay unos genes identificados para Alzheimer de tipo familiar, que ya se sabe que son la causa específica de ese tipo de Alzheimer. Y en el Alzheimer esporádico, pues digamos que el gen que más ha apuntado a estar relacionado como de riesgo incrementado, ojo, no como la causa, sino como un factor de riesgo incrementado genético, pues es la presencia del APOE4. Que bueno, en otra charla les hablaré un poco acerca de todos estos genes. Y una hipótesis que ha sonado muchísimo en los últimos años, que es la hipótesis metabólica, que se basa más en cómo ciertos procesos nutricionales que yo llevo a lo largo de la vida pueden favorecer la inflamación celular y por supuesto acelerar esa muerte neuronal. Entonces esta hipótesis nos dice si hay un cambio nutricional y comemos de una manera adecuada y evitamos todos esos alimentos que son propensos a la inflamación de la célula, pues se va a bajar el riesgo para que se presente esa enfermedad. Hay otra vertiente de estudios que se basan en el estudio de los factores de riesgo asociados al Alzheimer. Estos factores de riesgo nosotros podemos dividirlos en dos: factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Entonces, esos que son modificables son aquellos relacionados más con el estilo de vida, ¿sí? Y con el control de enfermedades, que por supuesto, como su nombre lo indica, nosotros podemos modificarlos de alguna manera para que impacten menos. Y están otros, que son los no modificables, que ya son aspectos muy del individuo que definitivamente pues no se van a poder modificar, como por ejemplo la genética, ¿cierto? Eso no lo podemos cambiar. La edad del individuo no lo podemos cambiar. El sexo tampoco lo podemos cambiar. Pero todo lo relacionado con el estilo de vida, pues sí que podemos hacer un impacto importante allí, ¿no? Entonces, dentro de esos factores hay muchísimos. Está el sobrepeso a la edad media de la vida, ¿cierto? Entonces, la barriguita de camionero de los señores a veces y de las señoras también, más o menos a los 50 años, es un factor de riesgo para un deterioro cognitivo, pero también para un deterioro vascular que puede impactar también en un proceso demencial. El síndrome metabólico en la vejez, que es tener hipertensión, que es tener colesterol alto, que es tener diabetes, pues tienen un riesgo incrementado, por supuesto, para que aparezca un proceso demencial. En un estudio que hicimos nosotros aquí en Bogotá, que fue una corte que fuimos siguiendo en el tiempo y que miramos justamente cómo se comportaban los factores de riesgo. Los dos factores de riesgo mayormente asociados que encontramos para nuestra población
fue la escolaridad baja, ¿cierto? Y la hipertensión, ¿sí? La escolaridad parece que en la mayoría de los estudios colombianos se muestra como el factor de riesgo mayormente asociado en nuestra población para un deterioro cognitivo, ¿sí? Y pues sí, efectivamente, nuestros viejos de ahora tienen menos educación, ¿no? No va a ser igual en los viejos del futuro. En nuestros viejos de ahora, el promedio de educación es entre 7 años para los hombres y 4 años para las mujeres, ¿no? Entonces, es eh, pues es un factor de riesgo que tendríamos que controlar muy bien allí. Estos estudios basados en factores de riesgo nos dicen varias cosas. Una, que más o menos entre el 34 y el 40% del control de estos factores de riesgo daría explicación a un proceso demencial. Es decir, hay un porcentaje casi el 60 donde no sabemos por qué aparece este proceso demencial, pero también nos dice que si se controlan adecuadamente los factores de riesgo en un deterioro cognitivo leve o antes, ¿sí? Puede llegar a enlentecerse ese proceso demencial, esa aparición de la demencia puede retardarse incluso hasta 5 años. Y eso pues es fabuloso dentro de los procesos epidemiológicos, ¿no? Que se retrase la aparición de una enfermedad tanto tiempo. Ahora sí, entrando un poco más en materia con respecto a las intervenciones no farmacológicas. Pues bueno, digamos que dentro del tratamiento que existe hoy en día para las demencias, porque las demencias y especialmente el Alzheimer no tienen una cura, hay muchos estudios que están apuntando a encontrar la cura milagrosa, pero mientras eso sucede, pues hay que controlar los síntomas. Entonces, el tratamiento mayormente usado pues es el tratamiento farmacológico, ¿sí? Porque además vivimos bajo un modelo médico, es lo que más usamos aquí en Colombia. Sin embargo, el tratamiento no farmacológico tiene un impacto muy importante. Cuando nosotros hablamos de tratamientos no farmacológicos, estamos hablando de aquellos tratamientos que no incluyen uso de químicos dentro de sus actividades para controlar una enfermedad, ¿sí? Para controlar los síntomas de una enfermedad. Eso es una estrategia o una intervención terapéutica no farmacológica. Entonces, lo que pasa con las personas mayores es que, claro, la demencia no es la única enfermedad que se presenta, ¿cierto? Sino casi siempre hay una hipertensión, hay problemas gástricos, hay un montón de cosas que pueden presentarse, lo que genera polimedicación. Entonces la gente no quiere tomar más medicamentos, en algunos casos, por supuesto. En otros hay muchas creencias con respecto a que el uso de fármacos pues va a tener unas implicaciones o unas consecuencias secundarias, ¿cierto? Y entonces la gente es reacia a tomar muchos medicamentos, prefieren irse por otras alternativas, ¿cierto? Y por supuesto, la gente, las familias quieren escuchar también cualquier tipo de intervención farmacológica y desde cualquier otra vertiente, porque cuando se da un diagnóstico de estos, se pasa por diferentes etapas, entonces hay una etapa que es donde yo empiezo a buscar cuál es la cura milagrosa y pues si me dicen que me coma embrión de pato, yo como embrión de pato porque me dijeron que eso servía, ¿no? Entonces empiezan a buscar muchas cosas y pues allí aparece una alternativa muy aceptada, que son las estrategias no farmacológicas, por supuesto, que acabo de nombrar, y que pues tienen un impacto importante en la calidad de vida de las familias, de las personas, son muy aceptadas también por ellos, y bueno, ya les voy a hablar un poco de esto. Bueno, ¿cómo se aborda generalmente una enfermedad? Cualquier enfermedad. Cualquier enfermedad se aborda desde un proceso de prevención primaria, secundaria y terciaria. Vamos a ver qué pasa con la demencia en esta prevención y por supuesto cuál es el rol de las estrategias no farmacológicas en cada una de estas etapas. Cuando nosotros hablamos de prevención primaria, ¿cierto?
Estamos hablando de todas las estrategias que pueden ayudar a controlar los riesgos o incluso a eliminarlos para evitar que aparezca la enfermedad, ¿sí? En el caso de las demencias, esta prevención primaria no existe, ¿sí? No se hace para las demencias, pero debería hacerse porque todo el estudio basado en factores de riesgo nos da suficiente información, ¿cierto?, para que podamos hacer este tipo de prevención primaria. La prevención secundaria y terciaria sí se hace más o menos aquí en Colombia para las demencias y en el mundo para las demencias. La prevención secundaria va encaminada a detectar la enfermedad en estadios iniciales, ¿sí? Entonces, esta, en el caso de las demencias, es cuando estaríamos viendo qué pasa con las personas que comienzan o que están en un deterioro cognitivo leve, que es esa fase predemencial, que sería ese estadio inicial, ¿cierto?, de síntomas iniciales de la demencia. Entonces, ¿qué se hace en prevención secundaria? Sí hay tamizaciones en algunos casos, especialmente en los casos de las personas que consultan justamente para prevenir, ¿sí? Pero aún nos falta muchísima tamización, especialmente comunitaria, ¿no?, para que la gente, para detectar justamente los casos en DCL y poder hacer esa prevención. En esos casos de DCL no hay tratamiento farmacológico, ¿cierto? Porque es una fase predemencial. Entonces, lo que se recomienda pues, son estrategias no farmacológicas, basadas en estimulación cognitiva, en hacer ejercicio físico y en mejorar el estilo de vida, ¿sí? Sin embargo, no necesariamente, aunque es importante e impacta positivamente en esa etapa, si ese estilo de vida y si esos cambios se hubieran hecho en etapas posteriores de la vida, pues el resultado también sería diferente. Sin embargo, pues cuando se detecta, que son pocos casos en los que se detecta y se hace, pues sí se hace todo un proceso de control de factores de riesgo que enlentecen el proceso para llegar a una demencia. Y está la prevención terciaria, ¿cierto? Y ya es cuando tenemos un tratamiento y pues por supuesto en el caso de las demencias hay un proceso de rehabilitación, si es que podemos hablar de rehabilitación dentro de demencias, ¿no? Ese tratamiento, como les dije anteriormente, es farmacológico y no farmacológico, ¿sí? Los dos. Pero fíjense que ese tratamiento farmacológico no existe en atención primaria y atención secundaria, por lo cual las estrategias no farmacológicas pues son las que deben incluirse mayormente en estas etapas de prevención y sería lo ideal. Bueno, en prevención primaria, ¿cuáles serían las estrategias no farmacológicas que deberían incluirse? Una básica, educación a lo largo de la vida sobre el envejecimiento y la vejez, porque tenemos la costumbre de pensar en envejecimiento solamente cuando se es viejo, ¿sí? Pero no pensamos que estamos en un proceso de envejecimiento desde siempre, desde que nacemos, ¿cierto? Entonces, eso es básico para que entendamos nuestros propios procesos de cambio. Por supuesto, educación en estilos de vida saludable, pero durante toda la vida, ¿sí? Porque es muy importante. Fíjense que, por decirles alguna cosa, ¿sí? Sabemos que un factor de riesgo para la demencia es el tener colesterol alto y estar obeso, ¿sí? Sabemos que, y bueno, y esto se presenta en la etapa media de la vida. Sabemos que si hay niños que nacen prematuros, por ejemplo, la evidencia nos muestra que tienen mayor propensión a ser obesos y a tener colesterol alto. Entonces, si nosotros sabemos que estas personas desde que nacen van a tener un riesgo incrementado para desarrollar ese factor de riesgo que va a impactar en un proceso demencial, ¿por qué no se puede pensar en prevenir desde cualquier etapa de la vida, ¿cierto? Bajo esos estilos de vida saludable, pues todo ese control de factores de riesgo, ¿sí? Eso sería lo ideal que podríamos hacer nosotros en prevención primaria. Por supuesto, esto no lo podemos hacer solo. Se necesitan estudios todavía
longitudinales, ¿cierto? A edades tempranas, cuando todavía no se tiene la demencia, para encontrar biomarcadores y psicomarcadores mucho más efectivos que me pueden mostrar que esa persona va a tener en el futuro una demencia. Y así pues podríamos hacer muchísimas cosas. Así que hace falta más investigación con respecto a esto. Pero esto no viene solo, esto no lo hacemos porque sí. Necesitamos, por supuesto, políticas públicas, ¿cierto? Normativas nacionales que apoyen toda esa parte de prevención desde todo el ciclo de la vida, justamente para poder evitar o enlentecer estos procesos. Bueno, esas estrategias no farmacológicas, ¿cómo se presentarían en prevención secundaria? Por supuesto, todas las actividades que me puedan promover autocuidado personal y estilos de vida saludable, pues deberían estar allí presentes. Comprender mucho más el proceso de envejecimiento, claro que sí, ese también se da en prevención primaria, ¿cierto? Y tamizaciones cognitivas, que así como nosotros vamos todos los años al médico a controles generales, ¿por qué no ir a que nos chequeen también nuestra cognición cada año? A ver cómo estamos, ¿cierto? Es que la cognición hace parte de la salud mental. Entonces, tamizaciones cognitivas deberían realizarse con manera preventiva desde ciertas etapas de la vida. Por supuesto, también estarían todas esas acciones familiares y individuales, que son las que acabo de nombrar, pero también comunitarias. Si hay brigadas de odontología en los barrios, si hay brigadas para mirar hipertensión, pues ¿por qué no va a haber brigadas para mirar tamizaciones cognitivas? ¿Sí? Esto debería incluirse dentro de los planes de salud porque son enfermedades altamente prevalentes. Y por supuesto seguir en temas de investigación, ¿cierto? No solamente para encontrar esos psicomarcadores y biomarcadores, que ya se tienen algunos, sino en la creación de test cada vez más sensibles que logren evidenciar el deterioro cognitivo leve, ¿sí? Son pocos los test sensibles para el deterioro cognitivo leve. Hay muchos para procesos demencial, pero muy pocos para procesos cognitivos leves. O, ¿por qué no? Crear herramientas tecnológicas basadas en modelos de inteligencia artificial para calcular el riesgo de una persona de padecer demencia, ¿sí? Eso sería lo ideal. En el bosque estamos montando en este momento, vamos a ver cómo nos va un proyecto encaminado hacia un modelo de inteligencia artificial para poder calcular ese riesgo. Esperemos que en algún tiempo podamos tener algunos resultados interesantes con respecto a esto. Y donde más aparece la importancia de las estrategias no farmacológicas que más se usan, pues es en la prevención terciaria, que ya vimos que es cierto y que el tratamiento ideal aquí pues es lo combinado, farmacológico versus no farmacológico. ¿Cuáles son esas famosas estrategias no farmacológicas? Una que es la más usada, pues es la estimulación y entrenamiento cognitivo, que puede ser con estrategias de lápiz y papel, lo que hacemos en el consultorio en el día a día, o también puede hacerse con el uso de TICs, ¿sí? Estrategias coadyuvantes, como por ejemplo musicoterapia, como por ejemplo zooterapia, el ejercicio físico, nutrición, ¿sí? Que son otra ramita de estas no farmacológicas. Estimulación cognitiva con enfoque ecológico, que es simplemente dentro de nuestro estilo de vida, ¿cierto? Apuntar a hacer actividades que nos estimulen cognitivamente. Estrategias para el control de comportamientos difíciles, que la mayoría de ellas son basadas un poco en cognitivo-conductual, y por supuesto, todo lo relacionado con entrenamiento a cuidadores, pues estaría allí metido dentro de estas estrategias no farmacológicas. Y aquí, fíjense que el psicólogo y el neuropsicólogo puede estar en absolutamente todas las que acabamos de nombrar, ¿sí? El impacto es muy importante.
Dentro del primero, estimulación y entrenamiento cognitivo, ¿qué es lo que mayormente se usa? Se usan estrategias de estimulación basadas en el déficit y estrategias de estimulación basadas en el entrenamiento de habilidades conservadas. Pero, ¿qué es esta estimulación cognitiva o entrenamiento cognitivo? Simplemente son un grupo de estrategias y técnicas que lo que pretenden es perfeccionar o fortalecer los procesos cognitivos, la memoria, el lenguaje y demás. Eso es la estimulación cognitiva, ¿no? Entonces, dentro de esas estrategias de estimulación basadas en el déficit, se refiere a que si tú estás perdiendo la memoria, pues voy a hacerte ejercicios para que recuperes la memoria, ¿cierto? Si son basadas en el déficit, ahí predominan dos estrategias especiales. La restauración, que es justamente lo que acabo de decir, ejercicios que me hagan que yo incremente esa cognición, y estrategias compensatorias, que tienen como 3 niveles, ¿cierto? Entonces, un primer nivel, y esas estrategias compensatorias se hacen es cuando ya definitivamente no voy a tener ningún tipo de recuperación de esa cognición, ¿sí? Ya llegué al límite, ya no voy a recuperar la memoria, ya no voy a recuperar esas funciones, aparecen estas estrategias compensatorias. ¿Qué son? Una, por ejemplo, estrategias basadas en el uso de mnemotecnias para facilitar la cognición, reestructuración del ambiente, ¿cierto? Esa también es otra, modificación del ambiente y el uso de ayudas externas que suplen lo que ya se perdió, ¿sí? Mientras que las estrategias de estimulación basadas en las habilidades conservadas, pues simplemente es incrementar, ¿cierto? Darle mayor destreza a lo que todavía conservo. Entonces hay una cantidad de estrategias de facilitación y mixtas que se basan también en los principios de entrenar cada una de esas funciones cognitivas. Solo por nombrar algunas, porque hay muchas técnicas, ¿cierto? Dentro de las que usamos nosotros en el consultorio o en centros de estimulación cognitiva, pues, y que han mostrado ser eficaces, que están basadas en la evidencia, en estudios de Cochrane, pues está la terapia de orientación a la realidad, más conocida como TOR, que tiene diferentes niveles. El nivel más básico simplemente es de orientación espacial y temporal, pero los otros niveles de esta terapia ya se basan en resolución de problemas y en procesos narrativos. La evidencia nos muestra que es eficaz en estadios leves y moderados de la demencia. La reminiscencia, especialmente la reminiscencia integrativa, que tiene algo muy interesante, no solamente es eficaz para la memoria episódica y semántica remota, es decir, la de largo plazo, sino que tiene un componente de bienestar subjetivo basado en la narración que es interesantísimo. Y se sabe que estar bajo estadios positivos de bienestar, ¿cierto? Pues va a impactar definitivamente toda la cognición también. Entonces, la reminiscencia, a mí me parece fabulosa y además las personas mayores se la disfrutan un montón. Esta reminiscencia va para estadios, para casi todos los estadios, para envejecimiento normal, cuando se tiene un deterioro cognitivo leve y cuando se está en un estadio leve a moderado, ¿vale? Hay otras como claves evanescentes que son más para procesos de memoria, especialmente para perfeccionar la evocación en la memoria. Es eficaz para el deterioro leve, para estadios leves y moderados de la demencia. Otras como la historieta o el diario, que estas ya son más pertenecientes a estrategias compensatorias. Entonces, DCL, memoria y estadios leves y moderados de la demencia y aprendizaje sin errores, que también es muy eficaz, especialmente en estadios leves y moderados de la demencia, por decir algunos, porque, por supuesto, como les dije, hay muchos más. Esta estimulación cognitiva también ha tenido una variante y un auge muy importante en los últimos tiempos cuando se basa en el uso de TICs, ¿sí? Y pues es fabuloso el uso de TICs, la tecnología se ha metido en procesos de rehabilitación de una manera interesantísima, ¿no? Entonces la estimulación cognitiva computarizada ha sido muy estudiada
pero se han encontrado muchas ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas, pues es que se adapta al nivel de dificultad, ¿no? Viene por niveles, ¿no? Uno puede empezar desde el nivel más bajito e ir subiendo, ¿sí? Uno puede escoger como usuario el tipo de ejercicios que uno quiere hacer, ¿cierto? Por supuesto, se ha visto que tiene un impacto en mantener y en fortalecer las actividades cognitivas. Tiene una retroalimentación inmediata. Los programas a uno le dicen inmediatamente, muy bien, quedaste en tal nivel o avanzaste tanto, ¿cierto? Y en el uso, en estudios de casos y controles, pues muestran beneficios cuando el uso es continuo. Sin embargo, también tiene muchas desventajas porque muchos neuropsicólogos, para innovar, pues empezamos a incluir este tipo de estrategias en nuestras actividades de rehabilitación sin tener en cuenta las desventajas. Una de las desventajas es que solamente es útil en deterioro leve y en la fase inicial de Alzheimer. En las fases ya posteriores, definitivamente no funciona. No todos los programas de estimulación del mercado están basados en modelos de envejecimiento cognitivo, ¿sí? Sino simplemente en entrenamiento cognitivo, lo que significa que requieren de procesos de validación cultural, ¿cierto? Para que sean funcionales en nuestro medio, ¿sí? Y no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de validaciones. En las personas mayores actuales, vuelvo y repito, no van a ser las mismas, obviamente, del futuro, hay resistencia al uso del computador, ¿sí? Especialmente si se pasa de los 70 años, del computador o del celular, hay cierta resistencia al uso de esos programas. Entonces se les vuelve más una tortura que un proceso agradable dentro de la estimulación, ¿sí? Y por supuesto no siempre se pueden usar en grupos. Y el hecho de trabajar en grupos en estimulación, que debe hacerse individual, pero también en grupos, pues los grupos llevan muchas ventajas en rehabilitación porque hay refuerzo entre los compañeros, hay un proceso de socialización, bueno, hay un montón de cosas interesantes. En la estimulación cognitiva ecológica, ¿cierto? Lo primero que nosotros debemos saber es identificar fuentes de actividades en la vida diaria que me puedan estimular a esa persona. Es decir, se necesita de un proceso de evaluación juicioso de mi paciente para que yo identifique qué actividades son las que le gustan a él, qué hacen el día a día, que yo puedo convertir en un proceso de estimulación cognitiva. Por supuesto, como esto se hace en casa, sin un terapeuta al lado, lo que tengo que hacer es concientizar a la familia y entrenar a la familia para que la familia se vuelva coterapeuta, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son estas estrategias de estimulación ecológica? Algunas de ellas. La actividad física, por supuesto, juegos de mesa, uso de elementos, entonces que aprenda a usar ciertas herramientas o, por ejemplo, que se empiecen a jugar también con herramientas, que si se cepilla los dientes con la mano derecha, de vez en cuando uno jugando le diga que se la cepille con la mano izquierda o cosas de ese estilo. Vida social, lo que implica que no aislemos a las personas mayores, así no tengamos mucho de qué hablar, ¿cierto? Entonces que se dé un diálogo permanente de la discusión de la novela, de la noticia, de lo que le pasó al vecino, no importa. Lo que importa es que se genere un diálogo y esa persona pues pueda tener una fluidez de lenguaje y una conversación con otra, ¿no? Procesos de escritura, de lectura en ciertos temas, ¿no? Entonces ya se va adaptando a las actividades de cada persona, básicamente. Por eso tenemos que hacer esa primera radiografía. Ha resultado muy útil y las personas, como no se sienten en un proceso terapéutico, pues funcionan bastante bien. ¿Qué otras estrategias hay desde lo no farmacológico? La estimulación física, el ejercicio físico tiene mucha evidencia con respecto a sus beneficios en la salud en general y, por supuesto, en la salud cognitiva. La hidroterapia entra dentro de esa estimulación cognitiva y pues tiene también bastantes beneficios. Los talleres ocupacionales son muy beneficiosos en deterioro leve y en estadios leves a moderados. La terapia del lenguaje igualmente. Musicoterapia es muy agradable y ha tenido también una evidencia importante en procesos de bienestar, pero también en procesos de estimulación cognitiva y sociabilidad.
Algo que aquí en Colombia todavía está empezando, pero en otros lados sí, el doll therapy, que es la terapia con muñecos. Algunos geriatras no están de acuerdo, sin embargo, en estadios severos sí que puede controlar algunas alteraciones del comportamiento, ¿sí? Especialmente en mujeres. Entonces, ese doll therapy hay que explorar. Zooterapia, que es usar animales en la estimulación física y emocional de los individuos, entonces también tiene unos resultados interesantes en BCL y en etapas leves y moderadas, y por supuesto todo el proceso nutricional que debe estar a lo largo del proceso de envejecimiento, a lo largo de la vida, ¿sí? Bueno, eh, para el control de los comportamientos difíciles que pueden presentarse en algunas etapas del Alzheimer, eh, el entrenamiento a cuidadores es importantísimo, ¿sí? La modificación del entorno también, el generar ambientes seguros para las personas. Entonces, si una persona, por ejemplo, está desorientada y además deambula, entonces cambiar la chapa de la puerta para que no pueda abrirla, eso sería parte de la modificación del entorno, ¿cierto? Y controlaría ese síntoma. Estimulación sensorial y, por supuesto, movilidad y ejercicio físico estarían allí presentes. Otro tipo de conductas como agresividad o como por ejemplo cuando ya no hay control de esfínteres en algunos casos. Entonces, la terapia de modificación de conducta basada en condicionamiento clásico ha dado algunos resultados. Estrategias como micción programada o relajación basada en respiración. Bueno, terapia de validación, que es también muy narrativa. Han dado algunos resultados interesantes desde allí. Y finalmente, pues algo básico dentro de los procesos de estrategias no farmacológicas en Alzheimer, pues es el entrenamiento a cuidadores. Los cuidadores son el eje fundamental del cuidado, valga la redundancia, de las personas que tienen esta enfermedad, porque estas personas van a depender poco a poco, cada vez más, hasta llegar a ser 100% dependientes de su cuidador. Así que un buen cuidador va a tener un impacto en la calidad de vida y en el proceso de esa enfermedad, que es importantísimo. ¿Qué se hace dentro del entrenamiento a cuidadores? Prevención de sobrecarga, por supuesto, ¿cierto? Eso es importantísimo. Desarrollar habilidades psicológicas personales. Entonces, por ejemplo, entrenarlo en solución de problemas, en habilidades sociales, en, en empatía con el otro, en cómo debe dialogar con el otro, ese tipo de cosas. Entrenarlo en estrategias ecológicas, cognitivas y para controlar comportamientos difíciles, ¿cierto? Entrenarlo en cómo se debe manejar toda la parte de higiene, bienestar y seguridad del paciente, entrenarlo en procesos de alimentación y nutrición, ¿cierto? Y pues por supuesto entrenarlo en cómo no debe descuidar ni su vida social ni tampoco la vida social de su familiar. Entonces, cómo integrarlo bajo ciertas estrategias de apoyo social, ¿sí? Dentro de algunas de las pocas estrategias que utilizarían allí con cuidadores. Bueno, eso es todo lo que quería contarles, haciéndoles propaganda un poco a estas estrategias no farmacológicas. ¿Me pasé el tiempo? Como que sí. Vamos a poner el correo en este momento para que las personas que quieran tener acceso a la información, para que lo puedan ver más grande, ahí está. Y bueno, pues doctora Ana María, realmente muy interesante este tema del abordaje que usted hace de manera tan rigurosa, que creo que hace falta verlo desde ese punto, ¿no? Porque a veces entendemos el envejecimiento de manera muy jocosa y sin prestarle, ay, dame un segundo, que se nos cayó aquí la señal. Un segundo, estamos, perfecto, ya estamos acá. Que lo vemos de una manera muy a la ligera y pues verlo de esta manera, entender que todas estas intervenciones y todos los elementos de prevención tan importantes para las familias que a veces desconocemos. Voy a leerle algunos comentarios, un par de preguntas, un par de minutos más y nos vamos. Interesante el tema. Los cambios de memoria son bastante notorios. Excelente como siempre, doctora Ana María, Camilo Rodríguez.
Joana dice, doctora, muchas gracias por la información. Excelente información. Carlos Barreto dice, muy completa, pertinente e interesante la conferencia. Gracias por sus valiosas enseñanzas. Doctora Ana María, muy valiosa la información, dice Marta Lucía Olaya. Bueno, todas las personas, Angélica Díaz, Luz Ramírez, qué interesante tema, porque gracias por compartir esos conocimientos. Se deberían de tener en cuenta más estrategias, más se deberían de tener más en cuenta este tipo de estrategias. Ahí ya vemos el proceso de envejecimiento Qué bueno, apareciendo. Gracias qué por la bueno. información, muy clara y precisa. Fuerte abrazo, espectacular, muy claro. Bueno, creo que muchos halagos frente a esto. Hay dos preguntas que yo Ay, qué quisiera bueno. hacerte para ir cerrando este tema y como para resolver algunas inquietudes. Claro que El sí. tema de política pública, tú hablabas de la importancia que tenemos de incorporarnos en ese tema y de pronto los que nos han escuchado en estos días me han escuchado reiteradamente decir que los psicólogos necesitamos entrar en eso. ¿Qué se está adelantando? Porque casi que yo, desde una postura muy personal, creería que al cuidador se le debería, comillas, incapacitar con el paciente para que pueda recibir un salario, para que pudiera recibir una atención médica también, etcétera, porque a veces quedamos en esa idea irracional de vamos a hacerle una recolecta entre la familia para darle una platica, para que cuide, y eso al final termina casi que revictimizando al cuidador y generando un proceso Claro que sí. muy complejo, que al final de la vida también vamos a ver otra persona adulta, perdón la palabra que acabo de utilizar, cuando nos estamos envejeciendo más, vamos a ver otra persona que tiene unas dificultades también asociadas a no desarrollar un proyecto de vida, a no generar unos procesos por estar acompañando a una persona que sufre una demencia. ¿Qué se está haciendo en ese sentido, doctora Ana María, usted que conoce tanto del tema? Bueno, desde el 2009 salió una resolución que el Estado colombiano reconoce el papel de los cuidadores. No hace una diferenciación de cuidador de persona mayor específicamente, sino de cuidador en general, ¿no? Entonces, mamás que tienen hijos con discapacidad o que si se tiene un hermano también en una condición o cuidadores de personas mayores, ¿sí? La ley los reconoce. También sé, pero allí tendríamos que preguntarle de pronto a un abogado, a alguien que domine un poco mejor el tema, que uno puede, si uno es cuidador y hay una certificación como cuidador, uno puede tener una pensión anticipada, ¿sí? Eh, y también sé que las personas que no tienen un proceso de aportes en su pensión, y si tienen bajos recursos, también pueden acudir a ciertas ayudas del Estado, como subsidios específicos para el cuidado, ¿sí? Sin embargo, todavía nos hace falta muchísimas cosas más de ayuda. Las EPS, por ejemplo, han estado implementando algunas, no todas, eh, programas para entrenamiento de cuidadores familiares. Esa estrategia, por ejemplo, a mí me parece muy interesante porque realmente los cuidadores familiares necesitan de ese entrenamiento. Y no hay muchos programas aquí en el país que tengan ese tipo de estrategias. La Universidad Nacional de Colombia aquí en Bogotá tiene un muy buen programa, sé que en Bucaramanga también tienen otro programa que es liderado por enfermería. Los psicólogos como que no nos visualizamos mucho en este tema y este es un llamado jalón de orejas para los De psicólogos. acuerdo. Deberíamos tener más programas. Entonces, estamos todavía muy crudos Ok. con respecto a la legislación de cuidadores. Sí se reconoce la figura, sí hay como estos pinitos de pensión, prepensión o estos subsidios, pero pues no hay mucho más allá de eso, ¿no? Entonces tenemos todo un trabajo por hacer en políticas públicas y bueno, desde la parte de atención a las personas con demencia, pues sí que también se han logrado algunas cosas, como por ejemplo que algunas medicaciones que son para demencia se incluyan dentro del post y se les dan a las personas, que eso es una gran ayuda, ¿no? Por ejemplo, los parches de ribastigmina, bueno, ese tipo de fármacos
pero nos quedamos en lo mismo. No hay mucho más allá de eso, más que remisión de día 10 en 10 terapias por la EPS para hacer estimulación o procesos privados que pues que ya es para personas que pueden pagar este tipo de procesos, pero se vuelve excluyente en un país tan desigual como el nuestro, ¿no? Entonces hay mucho que trabajar por ahí. Y con unas condiciones sociales complejas en la mayoría de la Correcto, población. Bueno, correcto. Norma Vargas, gracias por los temas. Magnolia Arias, qué importante hacer psicoeducación desde las primeras etapas de la vida, la prevención temprana es definitiva. Una última pregunta, ya nos pasamos hoy del tiempo, hoy ya aquí nos van a dar las 11 de la noche a los que están conectados. Gracias por seguir con nosotros. El estrés como un factor de la vida actual, como el ejercicio donde nos estamos moviendo. La pandemia trae consigo una carga biológica durísima en cuanto a la respuesta fisiológica del estrés. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con el manejo del estrés con relación al Alzheimer? ¿Se relaciona, no se relaciona? ¿Cómo se ve este concepto en la patología? Sí, sí se relaciona, ¿no? Se relaciona incluso desde etapas tempranas, ¿no? Porque tú mismo lo decías, el estrés tiene un impacto fisiológico en el organismo, ¿cierto? Que si no se controla, puede llevar a procesos incluso de enfermedades como ansiedad, como depresión, eh, incluso ataques de pánico, ¿sí? Pero tiene un impacto cerebral muy importante. Acelera el proceso de apoptosis, que la apoptosis es como la muerte celular programada que tenemos, ¿cierto? Y todos tenemos ese proceso normal, pero el estrés acelera ese proceso, lo que hace que la neurogénesis se impacte, ¿sí? Y la sinaptogénesis, por supuesto, también. Y eso nos va a pasar factura cuando seamos personas mayores, ¿no? Ahora, si el estrés está relacionado con acontecimientos vitales adversos, como por ejemplo, estar en confinamiento, ¿sí? Que me pone en un estado de vulnerabilidad, pero además hace que yo no tenga el mismo contacto social que tenía antes porque yo salía a la iglesia, porque yo salía al supermercado, porque en mil cosas, porque mi familia venía a visitarme, lo que sea. Eh, todo ese tipo de situaciones, que se me muera un familiar por COVID, ¿no? Son acontecimientos vitales que pueden llevar no solamente a procesos estresantes, sino también incluso a procesos de depresión. Y la depresión es un factor de riesgo que no lo nombré allí, pero es un factor que se ha relacionado con deterioro cognitivo. ¿Sí? De hecho, algunos estudios de comparación de cerebros normales de personas deprimidas con cerebros que inician un deterioro cognitivo tienen características muy similares. ¿Sí? Entonces, pues ahí empieza uno a armar esa maraña de relación entre los diferentes factores. Es decir, que podríamos enfrentarnos a una epidemia de enfermedades mentales en un plazo, digamos que en unos 20, 30, 40 años podríamos estar viendo Yo creo que ya estamos. las Yo creo que consecuencias ya de la estamos. pandemia. Fíjate que en depresión, en las personas mayores, hay un promedio más o menos del 17% en personas de la comunidad, personas que viven en sus casas, y más o menos de un 40% en personas que viven en residencias, ¿sí? Eso Complejísimo. es altísimo, Altísimo. ¿no? Y en cuanto a las demencias, pues hay variaciones en los diferentes estudios. Yo creo que porque se han usado diferentes test de tamizaje y eso va a influir directamente en esas prevalencias, pero se han mostrado prevalencias de deterioro cognitivo leve, por ejemplo, en el estudio que nosotros hicimos de 34%, que es alto, y en Manizales, por ejemplo, dieron un promedio similar, ¿no? Y de demencia de un 23% en personas de la comunidad, es decir, demencias no diagnosticadas, ¿no? Entonces, yo creo que ya estamos en una epidemia, solo que es una epidemia silenciosa, donde todo el mundo tiene miedo, pero no mucha gente habla de eso ni se hacen muchas acciones con respecto a esa tamización temprana y con respecto a esa prevención. ¿Mm?
Bueno, interesante el llamado. Usted decía dos temas importantísimos que a mi manera de ver podríamos hacer al interior de las casas, la parte social y el ejercicio de reminiscencias y es unirnos a las personas más adultas de nuestra casa, que creo que finalmente termina siendo la invitación. La pandemia nos llevó a vernos de una manera diferente, a encontrarnos en la casa y pues esto es Claro. un factor protector, así que cuidemos. A los viejos, cuidémonos porque todos vamos en ese proceso de envejecimiento para que nuestra vida sea una buena vida. Usted utilizó un concepto hace unos días que me pareció buenísimo y era no era alargar la vida, sino ensancharla. Todavía lo tengo por ahí anotado, así que de eso se trata. Y creo que ensanchamos la vida cuando nos unimos a los abuelos, a los papás, a esas personas adultas que tienen tantas historias que contarnos y que hoy casi que el llamado es hágalo para que sus padres, sus abuelos, sus tíos tengan una mejor calidad de vida. Doctora Y Ana María, nosotros y también. nosotros también en ese ejercicio de socialización. Doctora Ana María, pues es un gusto, realmente aquí ya se nos pasó el tiempo, las personas que nos siguen en el Congreso ya deben estar que cuelgan esta llamada. Una maravilla escucharla, gracias por esas recomendaciones, invitarlos a que vean Gracias, David. ponencias de la doctora Ana María, que nos mostró su libro, que nos mostró su protocolo de atención a cuidadores, que definitivamente pues de eso se trata. El conocimiento está dado para compartirlo. Creo que esa es nuestra resistencia social y democratizar el conocimiento. Así que pues aquí seguimos y doctora Ana María, muchas gracias. Gracias, David. Para mí un honor. Yo encantadísima de estar acá. A ti, muchas Gracias a gracias. todos por pararnos bolas. Un abrazo, que estén bien, nos vemos mañana, cuídense mucho, descansen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.